Miren, estamos en nuestro segmento veterinario en su hogar. Hoy queremos hablar de un tema muy importante para usted que tiene sus mascotas, la perra, la gatita de su hogar, y usted dice, no quiero que me la preñe el gato, no quiero que me la preñe el perrito, ¿qué puedo hacer? No quiero operarla porque me da miedo. ¿Puede ser efectivo algún anticonceptivo para estas mascotas? En realidad, ¿qué es lo que inhibe? Inhibe la anticoncepción, inhibe que la mascota entre en celo, es contraproducente. Todas estas dudas las vamos a resolver ya con nuestro invitado, quien nos acompaña, el doctor Noel Martínez, médico veterinario. Doctor, un gusto conversar con usted en este viernes respecto a este tema que pocas veces hemos abordado y que en realidad es bien común, inyectarla por 3 meses o inyectarla por 1 mes. Ay, Dios mío, entremos en materia. Sé que es un tema un poco espinoso parte de la medicina veterinaria, pero es nuestra responsabilidad también educar a nuestra audiencia en estos temas que tienen que ver con el bienestar de nuestras mascotas. El tema de los anticonceptivos, primero muchísimas gracias por la invitación. El tema de los anticonceptivos es un tema, digamos, muy controversial. Yo creo que hasta en medicina humana, dependiendo del ginecólogo donde vayas, te va a decir, este es bueno, este es malo, o este método, y hay un sinnúmero de métodos. En veterinaria, pequeñas especies, que es a lo que me dedico, digamos que los anticonceptivos han venido evolucionando y hay, digamos, actualmente en el mundo, y después caemos a Nicaragua, entonces en el mundo tenemos actualmente 3 formas de practicar la anticoncepción. Nicaragua solo tiene disponible 2. Entonces, de las 3 que hay en el mundo, la mejor no está disponible en Nicaragua. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, lo que se conoce como anticonceptivo, la gente, así como vos lo dijiste, llegan a una farmacia veterinaria, agroservicio, y le dicen, véndeme la inyección porque no quiero que quede panzona la gata, no quiero que quede panzona la perra. Entonces le dice el farmacéutico, le dice el veterinario, ¿querés la de 3 meses, la de 6 meses, la de 1 año, la de no sé cuánto? Entonces, primero hay que entender muy bien la fisiología de la reproducción para poder evitar una concepción. El celo, vamos a hablar primero de las perras, porque entre las perras y las gatas tienen distinta fisiología de la reproducción. Sí. Las perras tienen 4 estadios en su ciclo. Entonces, empezando desde ahí de que el celo en las perras es cíclico. O sea, cuando decimos que es cíclico, significa que depende del tiempo. Entonces está 4 etapas: anestro, proestro, estro y diestro. Son las 4 etapas. Entonces el veterinario debe identificar primeramente en qué estado está la mascota antes de poder utilizar cualquier anticonceptivo. O sea, estos 4 conceptos los debe tener muy claros. Y hay pruebas específicas para poder uno identificar en qué estado está la mascota. Esto porque es importante. Miren, vamos a explicar de una manera rápida y voy a tratar de hacerlo sencillo. Para que la mascota empiece a ovular, hablando de la perra, porque después hablo de la gata, en el cerebro, en la parte baja, en el hipotálamo, se libera una hormona. Se llama hormona liberadora de gonadotropina o GNRF o GNRH, dependiendo de la literatura donde lo lea. Esta a su vez libera 2 hormonas más. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que estas actúan directamente en el ovario, produciendo, digamos, la maduración y induciendo al celo. Entonces, entendiendo esos conceptos bien básicos, entonces, ¿dónde voy a actuar yo farmacológicamente? Yo debería de actuar en el hipotálamo. Entonces, sí hay anticonceptivos que utilizan y no están disponibles en nuestro país. Entonces, ¿qué está disponible en nuestro país? Inyectado. Medroxiprogesterona. ¿Qué es la medroxiprogesterona? Es un análogo sintético de la progesterona, que es lo que hace es competir con receptores para evitar la concepción. Ahora, ¿qué sucede si la mascota está en celo y yo pongo anticonceptivo? Ajá, ¿sirve de algo? Entonces, sí, sirve de algo, pero no de algo bueno. Sirve de algo, pero no de algo bueno. Estimulo el crecimiento de la capa interna del útero que se llama endometrio. El endometrio es donde se van a formar las placentas para poder anidar. Entonces yo pongo medroxiprogesterona, va a haber un crecimiento excesivo del endometrio. Cuando las células se reproducen en forma excesiva, tienen un nombre y eso se llama cáncer. Entonces, si yo pongo la inyección
de medroxiprogesterona cuando la mascota está en celo, la probabilidad que desarrolle algún tipo de cáncer, que los cánceres pueden ser benignos o malignos, en este caso una hiperplasia del endometrio, es muchísimo mayor. Y no solo eso, las hormonas de la reproducción están involucradas también con el crecimiento mamario. Entonces, ¿por qué? Porque la progesterona estimula en las células la prolactina, y la prolactina viene y hace que la cisterna en las tetas, que así se le llama en los animales, en las tetas, pues se puedan crecer. O sea, es un tejido que es cavernoso, entonces se llena de sangre o se puede llenar de leche. Cuando tenemos una estimulación constante, entonces empiezan a desarrollarse tumores mamarios. Y aparte de estos efectos secundarios nocivos para la salud de la perra, ¿se logra inhibir el celo o definitivamente lo pusiste cuando ya está en celo ya no sirve para lo que lo pusiste? La recomendación médica sería no utilizarla. Esa es la recomendación médica. O sea, ningún veterinario debería recomendar anticonceptivos en la mascota, más si es medroxiprogesterona, ninguno. Ahora va a decir, ay, doctor, es que usted no entiende, yo no tengo para la cirugía, no la puedo operar, me da miedo. Entonces, bueno, la literatura dice que una dosis de medroxiprogesterona en anestro, por eso expliqué al inicio, podría ayudar a que el ciclo de reproducción se extienda. ¿Qué significa esto? Las perras deberían de entrar en celo cada 4 o 6 meses. Si yo pongo la medroxiprogesterona en anestro, probablemente entre en celo una vez al año. Entonces, y así se evita la concepción. ¿Y esta inyección, cómo es el mecanismo, doctor? ¿Inhibe el celo en la perra o lo que hace es, por ejemplo, si no logramos inhibir el celo, si ya la pusimos cuando la perrita ya está en esa etapa de celo. Y la monta un perrito, igual se da la preñez? Sí, se va a dar la preñez. Solo, única y exclusivamente se debería usar en perras en anestro, o sea, que no estén en celo. Si usted es de los como el típico nicaragüense, que ay, entro en celo, ahora sí le voy a poner la inyección, no va a hacer absolutamente nada más que provocarle una patología a su mascota. O sea que el mecanismo no es para evitar la preñez, es para inhibir el celo. Es para inhibir el celo, pero por eso se debe poner siempre en anestro. Entonces, y repito esto, la recomendación es no usarla. Si se llega a utilizar una sola vez y después usted debe planear esterilizarla porque el riesgo que le dé tumores mamarios o piometra es muy elevado, elevado. Lo pagamos caro porque ninguno queremos operar. Al final lo va a tener que operar. Si usted utiliza anticonceptivo, al final lo va a tener que operar. Y de eso se trata precisamente el tema, que todos podamos educarnos en este sentido. Quiero agradecer desde ya a nuestra audiencia que está haciendo sus comentarios y consultas a nuestro médico veterinario invitado, como todos los viernes. Nos dice, buenos días, una consulta. ¿Es bueno solo encerrar a la perra para que no salga preñada en lugar de inyectarla u operarla? Más comentarios por acá. Hola, doctor, buen día, Jocelyn. ¿Qué tan cierto es que depende del clima que las perras entren en celo y las gatas paren a sus cachorros más machos que hembras en el caso de la gata? ¿Esto es cierto o no? Dos consultas en una. Al doctor, hola doctor, yo tengo una perrita maltés. ¿Qué pasa si nunca llega al apareamiento y no se esteriliza? ¿Le perjudica en algo? No, vamos a empezar con la primera. O con la última mejor. No pasa absolutamente nada. Las perras pueden morir vírgenes, los perros pueden morir vírgenes y no pasa absolutamente nada. Ojo, no es exigido, escuche muy bien, porque no es exigido castrar o esterilizar a nuestras mascotas, ni tampoco ayuda en absolutamente nada. Ahora, la otra pregunta que decía, que si tiene que ver con el clima, absolutamente no. Ahora, con las gatas, escuchen muy bien este tips, con las gatas, sí tienen que ver las horas luz para que entren en celo. Las gatas tienen, a diferencia de las perras, un celo estacionario. ¿Qué significa? Entre más horas luz haya, la probabilidad que una gata entre en celo es mucho mayor que cuando hay menos horas luz. Uno de los anticonceptivos, digamos,
no como tal naturales, es la melatonina. O mantener a nuestra gata en un cuartito oscuro. La gatita, entre más tiempo esté en un lugar oscuro, menos probabilidad tiene de que entre en Pero qué celo. curioso, doctor, porque a veces es de noche que andan alborotados y no lo dejan dormir a uno. Exactamente. Es de noche porque el gato es un animal diurno. Precisamente no es nocturno, es diurno. Su mayor actividad empieza en la tarde. Pero si en el día recibió muchas horas luz, entonces en la noche dice, ¿cómo tengo suficiente luz para poderme aparear? Entonces es muy importante. La melatonina ayuda muchísimo para que duerman un poquito más. Entre más duerme el gato, menos ganas le va a dar pues de aparearse. Entonces que una gata duerma es espectacular. ¿Es bueno encerrar a la perra para que y no inyectarla ni diría yo que es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Ni siquiera la cirugía, ni las inyecciones son lo mejor, porque hoy entendemos, gracias a la endocrinología, de que las hormonas de la reproducción no solo son para la reproducción, sino que influyen en el carácter del animal, influyen en su comportamiento, influyen también en el metabolismo de otras hormonas. A mi perrita Husky le dio su celo normal. Sí. La apareamos con un perrito de la misma raza, salió preñada, pero se le murieron todos y ya eso fue en febrero. Ahora parece que otra vez está entrando en celo, pero me da miedo exponerla a otro apareamiento, a otra monta. Y dos, veo que le está saliendo una pelota morada cerca de sus pechitos, así lo dice textualmente la amiga que nos escribe. ¿A qué se debe, doctor? Bueno, cuando las perras entran en celo, digamos, la muerte fetal es otro problema completamente aparte. Las perras se deben de cuidar igual que las mujeres cuando están embarazadas. Prenatal, chequeo, ultrasonido, rayo X, examen de sangre, medición de progesterona. Entonces, eso, si usted no hizo ninguno de esos exámenes, la probabilidad de que haya una muerte fetal o muerte recién nacido es muchísimo mayor. Así de sencillo. Ahora ¿tiene miedo de volver a cruzar? Sí, yo que le recomiendo una consulta veterinaria para hacer todos los exámenes necesarios. Una pelotita en los pechitos, muy sospechosa, probablemente podría estar desarrollando ovario poliquístico y esto está desarrollando una hiperplasia mamaria, hay que ponerle mucha atención. Hay varios comentarios, doctor, Sí. Antes de pasar al tema de las gatas específicamente, quiero leer estos comentarios. Buenos días, todo lo que dice el doctor es verdad sobre la inyección. Nosotros le poníamos a nuestra gatita y todas murieron de cáncer. Esto porque antes no existían tantas campañas de esterilización y la inyección pues era lo único que podíamos a lo que podíamos acceder. Agradecemos esa participación, ese testimonio de nuestra amiga que nos escribe a través de nuestras redes sociales. Buenos días, nos dice otra amiga, mi perrita hace 2 años entró en celo y fue montada por un perrito, luego de eso le inyecté y no tuvo crías, pero no volvió a entrar en celo. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, mira, le puso la inyección, ahora no entra en celo, peligroso porque puede estar desarrollando un gran quiste en el ovario, entonces que está impidiendo de que se desarrollen las otras hormonas y eso se puede convertir en cáncer. Todas las mascotas, y lo voy a decir así, si usted que está viendo y no sabía esta información, ya le puso inyección tanto a su gata como a su perra, ¿qué recomendación es? Hoy mismo ir a la veterinaria y agendar una cita para poder esterilizar. Ay, no, doctor, pero es que no tiene nada, pero le va a pasar. Si usted ya hizo, pues la estadística médica es muy clara, una sola dosis de medroxiprogesterona predispone a la mascota a padecer de piometra en un 95% y a crecimiento mamario en un 99%. Entonces es casi seguro que le va a dar algo, entonces hay que esterilizarla ya. Doctor, hay cantidad, no se imagina usted la cantidad de comentarios, voy a tratar de ir más rápido. Buenos días, tengo una perrita pequinés, tiene 5 años y nunca se ha apareado, pero 2 o 3 meses después del celo se le inflaman las mamas y produce leche como si tal tuviese perrito, estuviera preñada. Entonces eso se le llama, comúnmente, no es el término más correcto, se llama embarazo psicológico. Pero ¿qué es lo que hay? Repetimos, tiene un problema hormonal también. Lo que pasa es que a las hormonas la gente como que no le toma mucha atención en los animales y son de suma importancia. ¿Qué es lo que sucede? Entró el celo, se elevaron los niveles de progesterona, el útero se preparó para anidar y se empezó a liberar, gracias a la elevación de progesterona, la prolactina. Al elevarse la prolactina, las glándulas mamarias crecen y empieza a producir leche. Cree de que está preñada,
y no está preñada. Entonces, esto permite de que entre en celo, las tetitas se vuelven grandes y hay inclusive hasta producción de leche. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Tabletitas a base de cabergolina. Ayudan muchísimo a poder regular ese desorden hormonal. La cabergolina no da cáncer, no da piometra, nada. Simplemente inhibe la prolactina o inyecciones a base de aglepristone, que es un inhibidor de la progesterona. Hay varias preguntas, Sí. pero dentro de estas preguntas una amiga dice que ella inyectó a su Sí. perrita y que luego de eso decidió operarla, decidieron castrar a la perrita, pero la perra entra en celo. ¿Qué Ok. significa esto? ¿Qué puede hacer? Y otra amiga que dice, doctor, que su perrita tiene cerca del área vulvar Sí. una bolita. Una bolita. Entonces, en la primera, ¿qué sucedió? Mira, hay dos tipos de esterilización quirúrgica. La primera es extirpar todo el útero y dejar los ovarios. ¿Qué sucede con esto? La mascota va a seguir entrando en celo a pesar que no pueda quedar preñada. La segunda es quitar los ovarios y quitar el cuerpo, todo el útero. Entonces, en esta cirugía, la mascota no entra en celo y tampoco puede quedar preñada. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? En ese caso, le quitaron el útero y dejaron un ovario o un pedacito de ovario. La mascota siempre va a estar entrando en celo y no va a poder quedar preñada. La pregunta es bueno o es malo? Lo que pasa es que la esterilización se ha hecho para comodidad del dueño sin pensar en la mascota, Sí. que es lo ideal. Y aquí me van a perdonar la comparación, pero si yo le pregunto a un ginecólogo, ¿usted le sacaría el útero y los ovarios a una dama? El ginecólogo está diciendo, no, ni quiera Dios. No lo hacemos porque el ovario segrega hormonas para que mantenga todo el metabolismo equilibrado. En las perrillas y en las gatas no es diferente. Nada más que al dueño de la mascota no le gusta ver que su perra entre en celo. Lo ideal sería, si vamos a hacer la cirugía, es quitar todo el útero y por lo menos dejar un ovario. ¿Va a entrar en celo? Sí, siempre va a entrar en celo, pero es fundamental para poder mantener el equilibrio metabólico en el cuerpo de la mascota. A veces tampoco Sí. queremos que entre en celo por el tema de que cualquier perrito puede llegar y Puede aparearse, llegar. montar a la perrita. Y eso sucede, doctor, porque Sí. en la mayoría de los hogares pues a veces no están en la custodia, en el ambiente adecuado, en patio, etcétera, y andan libres los perros. Completamente cierto. O sea, yo digo que ustedes valoren la situación. Cada vez que a mí se me acerca alguien y me dice, doctor, quiero esterilizar, hacemos una consulta como de 45 minutos. Explico toda la fisiología, explico qué va a suceder después de la cirugía. Entonces le digo, usted valore si cambiar el carácter completo de la perra por una cirugía vale la pena, o que usted haga un poquito más de esfuerzo y cuidarla durante el mayor tiempo posible para que ella conserve su carácter y su vitalidad. Doctor, el tema es bien amplio. Sí, sí. Vamos a dejar pendiente lo de la gatita. Lo de la gata porque es otra 45 Sí. minutos. Así que Hablando lo de invito para el gato. próximo viernes, si Dios así nos permite, para poder abordar este tema de la Sí, gatita. claro. Pero de manera preliminar, Sí. ya para concluir, ¿se debe inyectar la gata? No, la respuesta corta es no. Ok. No ponga anticonceptivos. O sea, en la gata es peor que las perras. Ahí Es lo peor. dejamos Ahí. entonces y usted pendiente el próximo viernes porque vamos a seguir con este tema de cara a las gatitas que también son de las mascotas que hay en los hogares nicaragüenses con mayor frecuencia. Con mayor, y a las que más se inyecta. A las que más se inyectan. Dios santo. Exactamente. Sí, porque por lo general tienen más crías a veces que Dicen, las no, es que perras, cada entonces rato, no dice, entonces quiero mejor más inyectarla, Entonces vamos a explicar eso, vamos a dedicarlo solo a hablar de la gatita, así que pendientes. Gracias, doctor. ¿Dónde lo ubicamos para Sí. aquellos amigos que escribieron y quieren hacer consultas? Recuerden que tenemos dos ubicaciones, Altamira, donde fue la Vicky, 30 horas hacia arriba, o en Carretera Sur, en el kilómetro 11, Colonia González, casa número 1, como atendemos en horario extendido de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pueden llamar al 2227-2576 o al 8428-1506. Y también están en las redes sociales, que es importante para que usted escriba y haga sus consultas. Gracias, doctor. Un gusto, como siempre, conversar con usted y educarnos en estos temas que tienen que ver con la salud, el bienestar de nuestras mascotas. Odili Vargas está lista con más. Adelante.